Hola chicos y chicas de primero medio, espero se encuentren todos muy bien, junto a la familia y cuidándose, ahora más que nunca, ¿cierto? Por todo como ha ido avanzando esta pandemia, ¿ya? Así que espero que sigan en casa cuidándose mucho. Bueno, para continuar con el plan remoto, que es el cuarto, digamos, de esta fecha, que corresponde al mes de junio y julio, hemos estado revisando ciertos contenidos del año 2019 que son importantes para después continuar digamos, el plan que corresponde al año 2020, el cual fue cierto modificado por el Ministerio de Educación, dando prioridad a algunos contenidos y estas que nosotros estamos revisando es precisamente para llevar de mejor forma estos nuevos, esta nueva priorización. Bueno, estábamos viendo lo que son los enlaces químicos. Bueno, el objetivo que está planteado para esta clase es relacionar los cambios en la materia con procesos de transferencia de electrones y reorganización de átomos mediante enlace. Por eso yo ahora los voy a invitar a revisar el material, ver las diapositivas, ¿cierto? Si pueden, vayan tomando apuntes para después realizar de mejor manera sus actividades al final de la presentación. Partimos con los enlaces químicos. Dice que es la fuerza que mantiene unidos a los átomos para formar moléculas y otorgarle equilibrio al compuesto. Cuando los átomos forman enlaces, solamente lo van a hacer a través de sus electrones más externos, es decir, aquellos que se encuentran ubicados en el último nivel y que se conocen con el nombre de electrones de valencia. Los electrones de valencia de un átomo se obtienen de la configuración electrónica, la que corresponde a la distribución de los electrones en los distintos niveles energéticos de los átomos que lo conforman. Para conocer esta configuración electrónica se hace a través del número atómico Z. Por ejemplo, ¿ya? El elemento sodio, cuyo Z es igual a 11, si nosotros recordamos, Z es igual a los protones. En un átomo neutro, los protones son igual a los electrones. Pero cuando estamos en presencia de un átomo cargado eléctricamente, es decir, de un ion, los protones son diferentes a los electrones. ¿Ya? En el caso de un catión, positivo significa que cede o pierde electrones, por lo tanto van a haber menos electrones, por eso queda positivo. Y el anión significa que acepta o gana electrones, por lo tanto van a haber más electrones, más cargas negativas, por eso es negativo. ¿Ya? También recordar la configuración electrónica o el diagrama de las diagonales, el cual se utiliza para sacar la configuración electrónica y recordar que siempre va en este sentido el llenado de, digamos, la configuración. ¿Ya? Por eso están las flechas me indican el sentido que yo debo irle dando a esta configuración. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero sacar la configuración del átomo de sodio, cuyo Z es igual a 11, la configuración va a ser 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s y así voy. Puedo continuar, pero yo solo tengo que llegar hasta 11. Y aquí arriba voy a ir colocando los electrones, es decir, hasta llegar a 11, considerando que los orbitales S tienen como máximo 2 electrones, los P6, los D10 y los F14, así como dice acá en la configuración. Los S tienen 2, los P tienen 6, los D tienen 10 y los F tienen 14. ¿Ya? Ahora, si voy sumando acá, voy a tener 2 más 2 van a ser 4, más 6 van a ser 10 y hasta aquí tendría 11. Por lo tanto, esta última parte ya no me sirve de la configuración. ¿Ya? Si yo quiero representar esto en un diagrama de un modelo atómico, me voy a fijar que en el primer nivel dice que tengo 2 electrones. Entonces aquí tengo 1, 2. En el segundo nivel tengo en total 8 electrones. ¿Ya? Entonces si los cuento de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el tercer nivel
voy a tener solo uno que está ahí. ¿Ya? También recordar que la configuración electrónica, el número grande me indica el nivel energético, es decir, por ejemplo aquí nivel 1, nivel 2, nivel 3, es decir, donde va a estar ubicado los electrones. La letra o el orbital S, P y D me va a indicar el subnivel y el número de arriba me va a indicar los electrones. ¿Ya? Entonces, en resumen, esta configuración electrónica del átomo de sodio me quedó 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Cuál sería mi último nivel energético aquí? 3, ¿ya? Porque ese número, este 3 de aquí, es el que me indica el nivel, ¿ya? Estos son nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y el nivel más alto o más externo es el último nivel energético. Eso me van a dar los electrones de valencia, que en este caso solo había 1. ¿Ya? Acá tenemos un segundo ejemplo, que es el cloro, cuyo Z es igual 17. Si hacemos la configuración electrónica nos va a quedar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ¿ya? Porque hasta ahí llego con los 17 electrones que tengo que ubicar. Para sacar el último nivel energético son los dos, ahí los dos 3, y al sumar los electrones que tengo en ese último nivel energético, que serían 2 y 5, me van a dar los 7 electrones de valencia. Si lo represento al igual que en el caso anterior, significa que en el primer nivel voy a tener 2, en el segundo voy a tener 8, en el tercer nivel voy a tener 7. Si los cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos son los que están en el último nivel energético y esos son los que van a participar en los enlaces, ¿ya? Y un tercer ejemplo, tenemos el átomo de arsénico cuyo Z es igual a 33, significa que tengo 33 electrones y al hacer la configuración electrónica voy a tener 1s2, 2s2, hasta ahí llevo 4, 6, son 10, 12, 18, 24 y hasta aquí, hasta el 4p, pero no completo, ¿cierto? Porque hasta al 4p3 voy a tener los 33. ¿Ya? Mi último nivel energético aquí son dos. Es el 4s2 y el 4p3. Este 3d no lo considero como último nivel energético. ¿Por qué? Es un nivel inferior, está más interno, es nivel 3. Y como tiene completo, es decir, tiene la cantidad completa de electrones, no lo considero. Solo lo voy a considerar en caso de que este D o este orbital no tenga todos sus electrones. ¿Por qué es importante eso? Por dos cosas. Primero, porque el último nivel energético no es lo último que me queda. Simplemente es lo que me indica el número más grande, ¿ya? Ahora, los niveles energéticos siempre van a ser 1, como en el caso del sodio, o pueden ser 2, y estos dos pueden estar al final, o pueden igual estar separados, ¿ya? Pero yo me tengo que fijar en este número, en el más grande. Nunca van a haber 3, 4, por ejemplo, ¿ya? Solo van a haber 2 o 1. Más internos no lo voy a considerar. ¿Por qué? Porque si yo considerara esto, el 3D, voy a tener 15 electrones. Nunca debo tener más de 8 electrones de valencia, porque quienes tienen 8 electrones de valencia como máximo y son estables son los gases nobles. ¿Ya? Entonces, si a mí me dan 12 electrones de valencia, 15 electrones de valencia, está malo. ¿Ya? Solo van a tener como máximo 8, ¿ya? En este caso, por eso, el último nivel energético no necesariamente va a ser lo último que se encuentre en la configuración, sino que me tengo que fijar. Por eso hice este ejemplo. Y aquí en este caso tengo 5 electrones de valencia. Bien. Otro concepto es la teoría electrónica de valencia, ¿ya? Los aportes de
Russell y Lewis en 1916 fueron las primeras ideas importantes que han ayudado al desarrollo de esta teoría. Y esta teoría tiene dos planteamientos. El primero dice que un átomo en una combinación química tiende a alcanzar el último nivel energético del gas noble más cercano, ¿ya? Es decir, recuerden que los gases nobles son los únicos elementos de la tabla periódica que tienen la configuración electrónica completa, es decir, ellos no necesitan formar enlaces. Para alcanzar, el segundo planteamiento dice que para alcanzar la estructura del gas noble, un átomo puede ceder, puede ganar o puede compartir electrones con otro átomo, ¿ya? Entonces, estos dos planteamientos de esta teoría de valencia son muy importantes. De esto mismo deriva, ¿cierto?, la regla del dueto y del octeto. ¿Por qué? Porque como los gases, o sea, como los átomos van a alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano, va a estar la regla del dueto, que está basada en el helio, ¿ya? Que el helio como gas noble tiene 2 electrones de valencia. Y la regla del octeto es completar 8 electrones de valencia en su última capa y lo van a cumplir todos los demás gases nobles, que son el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Si ustedes se fijan, ellos tienen 2 aquí, 6, tienen 8 electrones de valencia. Ahora, la regla del dueto la cumplen los siguientes elementos: el hidrógeno, el litio y el berilio, que están basados en el helio, ¿ya? Todos los otros átomos de la tabla periódica o elementos de la tabla periódica van a cumplir la ley del octeto, ¿ya? También es importante recordar lo que es la estructura de Lewis, ¿ya? Lewis ideó un sistema de símbolos que consiste en poner el símbolo del elemento rodeado con sus electrones de valencia, los que se pueden simbolizar con puntos o con cruces. Aquí hay unos ejemplos, ¿cierto?, de la estructura de Lewis de los átomos, por ejemplo, del grupo 1A, 2A, hasta los gases nobles. Estos son elementos representativos, es decir, todos los que están al medio, que son los de transición, aquí no están representados, solo tomé esta tabla que son los que más se usan, ¿ya? Si ustedes se fijan, los electrones de valencia nosotros lo podemos sacar por la configuración electrónica, pero también, de acuerdo al grupo que pertenece el elemento, yo también puedo saber los electrones de valencia. Si ustedes se fijan, todos los del grupo 1A, ¿cierto?, tienen un electrón de valencia. Todos los del grupo 2A tienen 2 electrones de valencia. Todos los del 3 tienen 3, los del 4, 4, los del 5, los del 6, los del 7 y los gases nobles que tienen, excepto el helio que tiene 2, pero todos los demás tienen 8 electrones de valencia, ¿ya? Si ustedes los cuentan ahí, son 8 electrones de valencia en cada uno de los gases nobles. Entonces, cuando los átomos se unen, tienden a parecerse a estos gases nobles más cercanos, es decir, tener, en el caso del hidrógeno, del litio y el berilio, que son estos los 3 primeros de acá, ¿cierto?, van a cumplir la ley del dueto, es decir, basado en el helio como gas noble. Y todos los demás van a cumplir la ley del octeto, basados en todos estos que son el neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿ya? Esa es la estructura de Lewis. Es importante porque después la vamos a usar para representar los enlaces. En relación a los enlaces químicos hay 3 tipos de enlaces. El enlace iónico, que se da entre un metal y un no metal y va a formar sustancias iónicas. El covalente, que se da entre 2 no metales y va a formar 2 tipos de sustancias que son las moleculares y las covalentes. Y los no metálicos, perdón, los metálicos son entre 2 metales y forman sustancias metálicas, ¿ya? Estos son los 3 tipos de enlace. Vamos a partir con el enlace iónico. Dice que el enlace iónico es una transferencia de uno o más electrones de valencia de un átomo a otro. Ocurre entre elementos que tienen una gran diferencia de electronegatividad, porque unos son metales y los otros son no metales. El átomo más electronegativo siempre pierde electrones y se transforma en un catión, esos son los metales. Y el átomo más electronegativo es el que gana los electrones, por lo tanto se convierte en un anión que es negativo. Se da generalmente entre elementos del grupo 1, ¿ya?,
de la familia 1A con los del grupo 17, que son los del 7A. ¿Ya? Por lo tanto, los del grupo 1 son metales, los del grupo 17 son no metales. Los átomos captan o ceden electrones para cumplir la máxima estabilidad. Y la máxima estabilidad consiste en tener 2 electrones de valencia u 8 electrones de valencia en su último nivel energético. Por eso va a estar la regla o la ley del dueto y del octeto. ¿Ya? Cuando se forman los iones, estos se atraen a través de una fuerza atractiva electrostática. Es decir, por eso se dice que esta transferencia de electrones los va a mantener unidos una vez que uno cede y el otro acepta, porque uno queda positivo y el otro negativo. Estos se mantienen unidos por esta fuerza electrostática que es por atracción de cargas. Por ejemplo, si yo uno el sodio con el cloro, el sodio es un metal, ¿ya? Y el cloro es un no metal, lo vamos a designar con la letra X, significa que se va a formar un enlace iónico, ¿ya? Si yo hago la configuración del sodio, ya lo habíamos hecho, tenemos un electrón de valencia. Es el que va a participar en el enlace. Y si yo veo el del cloro, tiene 7 electrones de valencia, es decir, él va a participar con 7 electrones de valencia. Si yo observo en el sistema periódico, el sodio se ubica en el grupo 1A, como me lo indica acá la tabla periódica, y el cloro en el grupo 7A. Recuerden que en la tabla periódica, todos los que están a la izquierda son metales, más o menos hasta aquí que se divide así la tabla, ¿ya? Y todos los que están acá son no metales. Aquí están los no metales, ¿ya? Y todos estos de acá son los metales, incluyendo los que están al medio, ¿ya? Ahora, como dice que un enlace iónico se da entre un metal y un no metal y que su diferencia de electronegatividad es alta, la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos para atraer los electrones que están compartidos en un enlace, ¿ya? Entonces, en el caso de la tabla periódica, la electronegatividad siempre va aumentando desde izquierda a derecha, es decir, hacia allá aumenta. Aquí están los más electronegativos y aquí están los menos electronegativos, ¿ya? Entonces, cuando yo sé esto de la electronegatividad, voy a saber que aquellos átomos o elementos que tienen menor electronegatividad van a ceder electrones, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, el sodio va a ceder electrones. Y el cloro los va a aceptar, porque él tiene mayor electronegatividad. Entonces, cuando el átomo de sodio cede electrones, ¿cierto? Y el de cloro los recibe, en este caso, la cantidad de electrones que va a dar el sodio es 1. ¿Por qué? Porque al dar este electrón de valencia que está aquí, ¿cierto? Su electrón que va a compartir, él va a quedar con 8 electrones de valencia, 2 de aquí y 2 de acá, porque como ya este electrón no está, este nivel del 3 ya no existe. Entonces va a quedar con 8 electrones de valencia en su último nivel energético. Eso significa que está siendo estable, ¿ya? En el caso del cloro, como él recibe un electrón, ¿cierto? Va a quedar en vez de 5, en el P va a quedar con 6. Y si yo sumo los electrones del último nivel, van a ser 8 electrones de valencia. Entonces ya no va a tener 7. Por lo tanto, él también está cumpliendo la ley del octeto, ¿ya? Y se representa, ¿cierto? Aquí el átomo de sodio le da su electrón al átomo de cloro. Cuando el átomo de sodio da, se convierte en un ion que es positivo, el ion sodio, ¿ya? Y con digamos, más 1 nomás porque dio un electrón. El cloro, como lo recibió, se convierte en un anión, ¿cierto? Que es el -1, ¿ya? Bueno, acá está viendo cómo el átomo de sodio da positivo, el de cloro queda negativo. Y si yo lo observo en esta figura, ¿cierto? También ahí está dándole el sodio, en este caso con el flúor, por lo tanto el sodio queda positivo, el flúor queda negativo y ellos ahí se mantienen unidos por esta atracción de cargas o atracción electrostática.
¿ya? En el caso del enlace covalente, dice que se produce entre elementos que poseen pequeñas diferencias de electronegatividad entre los átomos. Comparten uno o más pares de electrones aportados por los elementos que se combinan. ¿Para qué? Para lograr nuevamente la configuración de un gas noble, es decir, tener 2 electrones de valencia u 8 electrones de valencia en el nivel más externo. Se da entre elementos no metálicos, ¿ya? Si recordamos la tabla periódica están a la derecha, y eso hace que la diferencia de electronegatividad también sea menor porque están más juntos. Según el número de pares de electrones que comparten, se van a clasificar en enlaces simples cuando comparten un par de electrones, es decir, 2 electrones. Enlaces dobles cuando comparten 2 pares, es decir, hay 4 electrones de valencia. Y enlace triple cuando comparten 3 pares, es decir, hay 6 electrones de valencia. La polaridad del enlace covalente, si nosotros, por ejemplo, vemos en estas dos moléculas, ¿cierto? El H2 y el ácido clorhídrico, que es el HCl, en ambos casos son enlaces covalentes. ¿Por qué son enlaces covalentes? Porque los dos son no metales. El hidrógeno está ubicado al lado izquierdo, es el número 1, pero él es un no metal, ¿ya? Entonces, son 2 no metales y son 2 no metales. Por lo tanto, yo ya sé al saber, digamos que son no metales, que son enlaces covalentes, ¿ya? Pero hay una diferencia. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, es una molécula nuclear, es decir, está formada por el mismo tipo de átomos. Eso significa que cuando ellas se unen, ¿cierto? Si yo miro la electronegatividad de la tabla periódica tiene la electronegatividad de todos los átomos, ¿ya? Si yo la busco, la voy a encontrar ahí y voy a saber que la electronegatividad del hidrógeno es 2, por lo tanto aquí también es 2. Entonces la diferencia entre esta electronegatividad me va a dar 0, ¿ya? Eso significa, ¿cierto?, que la atracción electrónica sobre el par compartido es igual. Por lo tanto, no existe una polaridad del enlace, no hay uno que sea positivo y el otro que sea negativo, porque las dos electronegatividades son iguales, ¿ya? Entonces, en ese caso tenemos un enlace covalente apolar. Es decir, estos electrones que están compartidos acá, le va a dar, como son iguales, le va a dar que sea un compuesto covalente apolar, ¿ya? Ejemplos, la molécula de oxígeno, de nitrógeno, de cloro. En el caso del ácido clorhídrico, la molécula es heteronuclear, porque son 2 átomos diferentes. Tenemos el hidrógeno y el cloro. Cuando ellos se unen, bueno, el hidrógeno, ¿cierto?, comparte con el cloro su par de electrones, ahí está la configuración electrónica, y sabemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia. Aquí la configuración está hecha con el gas noble más cercano, también la pueden hacer así, ¿ya? Si veo la electronegatividad, la del hidrógeno es 2,1 y la del cloro es 3. Por lo tanto, aquí sí hay al restar, ¿cierto? Sí hay una diferencia que sería de 0,9, ¿ya? Por lo tanto, ya la diferencia de electronegatividad no es 0. Entonces, al tener esta diferencia, uno va a atraer con más fuerza el otro. Recuerden que la electronegatividad es la capacidad de atraer los electrones que están siendo compartidos. En este caso, la atracción electrónica sobre el par compartido es diferente. Por lo tanto, existe una polaridad en el enlace. Eso significa que el enlace es un enlace covalente polar. Ejemplo, ahí tenemos el agua, el ácido sulfídrico, el ácido bromídrico. Al ser moléculas heteronucleares, van a tener una polaridad siempre, bueno, igual después vamos a explicar que no siempre la molécula va a ser polar de acuerdo a los enlaces, ¿ya? Ahora, el elemento de mayor electronegatividad se le otorga una carga parcial negativa, ¿ya? En este caso, por ejemplo, entre el hidrógeno y el cloro tiene mayor electronegatividad, por lo tanto, él va a quedar con una carga parcial negativa. Y el hidrógeno, como tiene menor electronegatividad, su carga parcial va a ser positiva, ¿ya?
¿Cómo se designan? Con esta letra que es delta y el signo más o menos, ¿ya? Dependiendo, recuerden, el más electronegativo queda negativo y el menos electronegativo queda positivo. Ejemplo. Aquí tenemos ejemplos de el ácido, o sea, el flúor, ¿cierto? Que comparte un par de electrones, por lo tanto tenemos un enlace covalente simple. Aquí la molécula de oxígeno comparten 4 electrones, por lo tanto son 2 pares, significa que es un enlace covalente doble. Y el nitrógeno comparte 3 pares de electrones, es decir, en total 6, significa que es un enlace covalente triple. Ahora, todos ellos son covalente simple apolar, covalente doble apolar y covalente triple apolar, ¿ya? ¿Por qué? Porque son átomos homonucleares, es decir, son el mismo tipo de átomo. En el caso del ácido fluorhídrico que está aquí, los enlaces covalentes, los átomos comparten los electrones, ¿cierto? En este caso el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el flúor tiene 7 electrones de valencia. Entonces, cuando ellos comparten, van a compartir este par de electrones, ¿cierto? Que está aquí, lo van a compartir. Significa que si yo miro, por ejemplo, el hidrógeno está cumpliendo la ley del dueto, ¿cierto? Que decíamos que la ley del dueto la cumplía el hidrógeno, el litio y el berilio. Entonces, el litio cumple la ley del dueto con este par de electrones que comparte. Si yo miro el flúor cumple con la ley del octeto, ¿cierto? Porque tiene alrededor de él 8 electrones de valencia, tiene 2, 4, 6, 8 electrones de valencia. Entonces aquí están unidos por un enlace covalente donde el hidrógeno cumple la ley del dueto, es decir, se adquiere la configuración del gas noble más cercano que es el helio, y el flúor cumple con 8 electrones de valencia con el gas noble más cercano que es el neón, ¿ya? Aquí también lo podemos representar el enlace covalente con una rayita, es decir, los electrones que son compartidos, que en este caso eran 2, yo lo puedo representar con una raya, ¿ya? Entonces, este es un enlace covalente simple. Si yo veo el CO2 o dióxido de carbono, ¿cierto? Tenemos aquí que en el caso del oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el carbono tiene 4 electrones de valencia y este también tiene 6 electrones de valencia. Cuando para unirse, en el caso del carbono, como tiene 4, para cumplir la ley del octeto le faltan 4 electrones de valencia. En el caso del oxígeno tiene 6, le faltan 2 electrones de valencia, ¿ya? Por lo tanto, para lograr esto, el átomo de carbono debe compartir 2 pares de electrones. Entonces, si lo vemos acá, se van a compartir estos pares de electrones, ¿ya? Se van a reordenar y van a compartir, y así de esa forma va a quedar la molécula, compartiendo 2 pares de electrones, es decir, va a tener un enlace covalente doble, ¿ya? Lo podemos representar, ¿cierto? Estos 2 pares con una rayita para cada par. Y si ustedes se fijan y contamos los electrones de valencia, si vemos los del oxígeno, tenemos 2, 4, 6 aquí, 8. Es decir, está cumpliendo la ley del octeto. Si vemos el carbono, tiene 2, 4, 6, 8. Y si vemos este oxígeno de acá, tiene 2, 4, 6, 8. Es decir, en este caso, está cumpliendo ambos la ley del octeto. Entonces, en este caso es un enlace covalente doble, ¿ya? Los enlaces covalentes triples tenemos, por ejemplo, acá el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, para cumplir la ley del octeto, a él le faltan 3 electrones, ¿ya? Por eso él va a ser un enlace covalente triple, ¿ya? De esa forma, si yo cuento, tengo 2 aquí, más 3, 6,
más los 2 serían 8. Y lo mismo para acá. Tengo 6 aquí compartiendo, y más los 2 son 8 electrones de valencia. Por lo tanto, el nitrógeno ahí está cumpliendo la ley del octeto, ¿ya? Bueno, acá es lo mismo. En el caso, por ejemplo, de este, que es el ácido cianhídrico, si nosotros vemos, el hidrógeno tiene 1 electrón de valencia, el carbono tiene 4 y el nitrógeno tiene 5. El hidrógeno cumple la ley del dueto, ¿ya? Entonces, si yo reviso, aquí está compartiendo 2, por lo tanto está cumpliendo la ley del dueto. El carbono tiene que cumplir la ley del octeto. Entonces, si yo me fijo, aquí tenía 2, 4, 6, 8. Y el nitrógeno, que tiene 5, tiene que cumplir la ley del octeto. Entonces, perdón, del dueto. Tiene 2, 4, 6, más 2 que no están enlazados, que deberían estar como así, o una rayita ahí, y eso significa que tiene los otros 2, ¿ya? Entonces ahí tienen cumpliendo. Bueno, y el acetileno igual. El carbono tiene 4, al unirse con un hidrógeno ya adquiere 1, con el otro carbono adquiere los 3 y ahí tiene los 8 electrones de valencia. Y el hidrógeno cumple la ley del dueto, ¿ya? Ahí la ley del dueto, todo eso la ley del octeto, ¿ya? Los enlaces covalentes no polares, es decir, cuando las moléculas eran iguales, si yo veo, por ejemplo, en este caso la electronegatividad del hidrógeno es 2,1, 2,1, por lo tanto van a compartir ese par de electrones, pero va a ser apolar o no polares, ¿cierto? Porque los átomos al estar unidos atraen con la misma fuerza el par de electrones, es decir, no hay uno que atraiga con mayor fuerza, están los dos compartiendo y no hay una direccionalidad ni una polaridad debido a que los átomos tiran de igual manera los electrones compartidos. ¿Ya? Entonces es una molécula apolar. En el caso, por ejemplo, del agua, que es un enlace covalente polar, ¿cierto? Tenemos que en el caso del oxígeno tiene una mayor electronegatividad que el hidrógeno, por lo que los electrones que van a estar compartiendo ahí digamos, van a estar más cerca del oxígeno, porque el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5, el hidrógeno de 2,1, por lo tanto, quien atrae con mayor fuerza, ¿cierto? En este caso, los electrones compartidos por su electronegatividad, que es mayor, es la del oxígeno. Es decir, en este caso, los electrones van a pasar una mayor cantidad de tiempo más cerca del oxígeno que del hidrógeno, ¿ya? Tiene una forma dispareja de compartir los electrones, por eso se le denomina un enlace covalente polar, ¿ya? Aquí vemos que en este caso el oxígeno atrae en distintas direcciones, por lo tanto deriva en que esta molécula, ¿cierto?, sea una molécula polar. Y como el hidrógeno es más electronegativo, lo designamos con delta negativo, ¿cierto? Y los hidrógenos los designamos con el delta positivo, ¿ya? Aquí es muy importante destacar, ¿cierto?, o recordar que los enlaces pueden ser polares o apolares. En este caso, cuando hay enlaces polares, no siempre la molécula en su totalidad es polar. En este caso del agua, sí es una molécula polar porque tiene enlaces polares y además en su conjunto ella es polar, ¿ya? Es decir, tiene cargas negativas que atraen con mayor fuerza, ¿cierto?, a las cargas positivas que son los hidrógenos. Si vemos esta molécula que es el tetracloruro de carbono, ¿cierto?, vamos a ver que tiene enlaces covalentes polares, porque el cloro tiene una mayor electronegatividad que el carbono, por lo tanto el cloro atrae aquí con mayor fuerza. Pero si ustedes se fijan, a diferencia que el agua, aquí todos atraen en una misma dirección. Entonces, si bien es cierto, uno podría pensar que porque tiene
4 cloros y de alta electronegatividad, esta molécula va a ser una molécula polar, digamos, fuerte. No es así, ¿ya? Es por el contrario, tiene enlaces covalentes polares, pero la molécula en sí es una molécula no polar, ¿ya? En su conjunto ella es no polar porque en el fondo estas atracciones se anulan, ¿ya? Cada cloro, entonces yo no voy a encontrar un cloro que atraiga con mayor fuerza que el otro, porque como todos tienen la misma electronegatividad, todos atraen con la misma fuerza, y al atraer con la misma fuerza, la molécula en su conjunto es una molécula no polar, pero tiene enlaces polares, por eso era importante digamos, destacar la diferencia entre tener enlaces polares y ser una molécula polar. En el caso del agua, tiene enlaces covalentes polares, porque son hidrógeno-oxígeno, son diferentes, y también en su conjunto la molécula es polar, porque el el oxígeno atrae con mayor fuerza a los hidrógenos. En este caso del tetracloruro, tiene enlaces covalentes polares, pero la molécula en su conjunto es una molécula apolar, ¿ya? Es porque al mirarlo, ¿cierto? Tridimensionalmente, como en este caso de acá, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que todos atraen con la misma intensidad. Entonces, al atraer con la misma intensidad los electrones, la molécula se anula las cargas y no tienen, digamos, no es una molécula polar. Ahora, en química, ¿cierto? Hay una escala de polaridad de enlaces que fue planteada por Linus Pauling y esta dice que cuando la diferencia de electronegatividades es menor, ¿cierto? Que 0,4 va a ser un enlace covalente no polar. Cuando está entre los rangos de 0,4 y 1,7, la molécula tiene un enlace covalente polar. Y cuando es mayor a 1,7, es iónico. Es decir, si yo resto las electronegatividades y me dan veo estos valores, puedo determinar también si es un enlace covalente y si este es polar o apolar, y también si el enlace es iónico, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del cloro con el sodio, ¿cierto? Si nosotros restamos sus electronegatividades, su valor va a ser mayor a 1,7 y eso me está indicando también que es un enlace iónico. El tercero era el enlace metálico. Los metales dice que están constituidos por estructuras gigantescas en las cuales los electrones se mueven libremente. Durante este movimiento, cada átomo queda cargado positivamente y el resultado es una atracción entre los electrones y los átomos que están cargados positivamente, ¿ya? Se da exclusivamente entre los metales y sus aleaciones, es decir, en los elementos que reúnen dos condiciones. Primero, que tienen una baja energía de ionización. ¿Qué significa la energía de ionización? Es la capacidad que tienen los átomos de ceder fácilmente sus electrones. Ellos no los ceden fácilmente y al cederlos se convierten en iones positivos. Y la segunda condición es que los orbitales de valencia vacío que permiten, digamos, que tengan estos elementos metálicos, tengan orbitales de valencia vacío que van a permitir a los electrones moverse con facilidad. En esas condiciones, ¿cierto?, se produce un enlace metálico. Ahora, los metales que forman enlaces más fuertes son los que están ubicados en el centro de la tabla periódica. Aquí, ¿cierto?, hay digamos, láminas, no sé cómo, que estas GIF, ¿cierto?, que me permiten saber o me demuestran que digamos, en un enlace metálico los electrones se mueven libremente. Y al moverse libremente, ¿cierto?, van a dejar átomos cargados positivamente rodeados por estos electrones y ahí se van a atraer, ¿ya? En el fondo dice los iones positivos, ¿cierto?, están insertos en un mar de electrones, producto de que estos se mueven libremente. Y eso se da
como decíamos, porque ellos tienden a ceder fácilmente los electrones y porque además tienen orbitales que permiten, ¿cierto?, que estos electrones se muevan sin dificultad. Bien, hasta aquí terminamos, ¿cierto?, con lo que es los contenidos. Ahora vienen las actividades. La número 1 dice, escribe la estructura de Lewis para cada uno de los siguientes elementos. Aquí está el azufre, yo les puse el Z acá, si no lo buscan en la tabla periódica igual. El bromo, el fósforo, el aluminio y el bario. Lo que tienen que hacer aquí, primero es sacar la configuración electrónica. Una vez que saca la configuración electrónica de cada átomo, van a poder determinar cuáles son los electrones de valencia y de esa forma representarlos con estructura de Lewis. Acuérdense que la estructura Lewis, yo coloco el símbolo, por ejemplo, no sé, pongo el litio, ¿ya? Y el litio saco la configuración electrónica y me dice que tiene un electrón de valencia, lo puedo poner con un punto o lo puedo poner con una cruz, no sé. Si pongo el calcio y me dice que el calcio tiene 2 electrones de valencia, yo lo represento el calcio, ¿cierto? Y le pongo con puntos o con cruces sus 2 electrones de valencia. Esa es la estructura de Lewis, ¿ya? La 2 dice, forma los siguientes enlaces químicos utilizando la estructura de Lewis e identifica el tipo de enlace. Por lo tanto, igual aquí tienen que saber cuántos electrones tiene, por ejemplo, el cloro o el litio con el oxígeno, el carbono con el hidrógeno, el bario con el cloro. Ahora, para identificar qué tipo de enlace químico, recuerden que metal con no metal forma un enlace iónico, entre dos no metales forman un enlace covalente y dos metales forman un enlace metálico. Pueden usar la tabla periódica sin ningún problema, pueden ahí ubicar cuáles son metales y cuáles son no metales, ¿ya? La 3 dice, investiga las propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos y construye un cuadro comparativo con al menos 3 criterios de comparación. No sé, puede ser el estado físico, las temperaturas de ebullición, 3 criterios distintos que me digan cómo se comportan los compuestos iónicos, que son aquellos que tienen enlaces iónicos, los compuestos covalentes y los compuestos metálicos, ¿ya? Bien, hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, consulta al correo. Les solicito también que cuando envíen las guías resueltas, por favor pongan en el asunto el curso, el nombre y la asignatura, ya para poder revisarlas. Recuerden que estas guías están siendo revisadas ahora digamos, una evaluación que es una evaluación formativa. Por lo tanto, es necesario que envíen todas las actividades resueltas. Si hay dudas, consulten previamente, ya para que al ser evaluada esto no influya mayormente, ¿ya? Cualquier cosa me avisan para yo poderlos orientar y ayudarlos. Bueno, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Recuerden que todavía estamos en una situación muy crítica, así es que traten de no salir de la casa, cuídense ustedes y su familia. Que estén muy bien. Nos vemos.